Continuamos con la intervención de la doctora Claudia Patricia Vallejo Avendaño, abogada especializada en Derechos Humanos y Derecho Disciplinario. Actualmente se desempeña como coordinadora de Derechos Humanos de la Procuraduría Regional de Antioquia. Doctora, ¿cómo está? Gracias. Buenos días para todas y todos. Por circunstancias de trabajo, que llevo ya casi un mes saliendo a territorio y a zonas de acceso difícil al internet, no pude traerles una presentación que era lo adecuado para esta mañana. Pero entonces yo hablaba con la doctora Marta y la idea es con ustedes socializar las implicaciones de todo lo que venían diciendo la doctora Gladys y el doctor Ricardo, que fue muy importante. Finalizando, el doctor Ricardo decía, esto hay que consultarlo con las comunidades y mirar qué situaciones actuales tienen las comunidades. Lamentablemente desde el nivel nacional, y también nosotros pecamos aquí en el departamento, en la ciudad, vamos al territorio y llevamos lo que creemos que para la comunidad es necesario, pero ni siquiera nos hemos tomado el trabajo primero de ir y visibilizar cuál es la situación que tiene cada región en el departamento, qué situación tiene el municipio y consultarlos con la comunidad, qué necesita la comunidad, qué requieren ellos y qué requieren ellas para poder llevar la oferta institucional. Desde la Procuraduría General de la Nación se ha venido insistiendo en todos los ámbitos de investigación, inclusive penal y disciplinaria, que a todas las investigaciones de violencia de género, a todas las investigaciones hay que impartirles el enfoque diferencial de derechos y el enfoque de género. No sé si ustedes recuerdan el año pasado que hubo una denuncia en Bogotá porque unos futbolistas, al parecer una noche de fulgorio y de licor y de no sé qué más sería, atacaron a unas mujeres, presuntamente ellos decían que estaban con ellas. La Procuraduría emitió inclusive un boletín y así le impartió la instrucción al procurador judicial que actuaba allí como Ministerio Público en materia penal, que esa investigación tendría que tener el enfoque diferencial de género, porque era una violencia de género. Para quienes no conocen qué hace la Procuraduría, cuáles son las instancias de la Procuraduría en este aspecto, es importante que ustedes tengan en cuenta que la Procuraduría General de la Nación tiene 3 funciones principales, que son la preventiva, la disciplinaria y la intervención. En la preventiva actuamos de manera previa antes de la ocurrencia de los hechos, hacemos seguimiento a todas las políticas públicas, a todas las situaciones de derechos humanos en el campo de derechos humanos, porque también igualmente lo hacemos en la contratación y en todas las otras materias que nos competen, pero tratamos de actuar antes de que ocurran los hechos, requiriendo a las autoridades para que hagan o dejen de hacer las presuntas conductas que pueden incurrirse ya en una irregularidad. Y en ese sentido, la función preventiva lo que enmarca es tratar de dejar una acción positiva, de tal manera que se evite la causa de un daño y la causa obviamente de una falta o conducta disciplinaria, que es lo último que queremos. La Procuraduría no quiere llenarse de investigaciones disciplinarias así, porque lo que a nosotros nos compete más es la garantía de derechos. Y la investigación disciplinaria obviamente es aquella que tenemos para poder investigar la conducta de los servidores públicos del orden nacional, municipal y departamental. Y es ahí donde también igualmente la Procuraduría, en casos como la violencia de género, ha ejercido el poder preferente. El artículo 3 de la Ley 734 del 2002 establece que la Procuraduría General de la Nación puede ejercer el poder preferente respecto de algunas investigaciones que puede ser o de oficio o a petición de una de las partes que esté siendo investigado o que la víctima esté siendo en ese momento como quejosa.
Es ahí donde entonces se le practica visita al proceso, si se encuentran irregularidades procedimentales o si existen situaciones ajenas al proceso, pero que atañen a la importancia que tiene la investigación, bien sea del orden nacional, departamental o regional. La Procuraduría entonces asume el poder preferente y se queda con esa investigación. De hecho, en algunos casos donde los funcionarios que se han investigado por violencia de género ha sido una conducta omisiva, la Procuraduría General de la Nación ha emitido el concepto favorable para ejercer el poder preferente. En casos donde son los niños o las niñas las que están siendo víctimas de estos hechos, es por resolución que la Procuraduría tiene que abrogarse la competencia disciplinaria y asumir esa investigación. Pero además también tenemos entonces esa función de intervención, que es la que se asume donde los procuradores judiciales actúan en materia penal como sujetos procesales. Es ahí donde, con el caso que les hablaba anteriormente del caso de Bogotá, donde la Procuraduría interviene como garante de los derechos de la sociedad y de las personas en esos hechos investigados, para intervenir, y puede ser sujeto procesal en donde puede solicitar pruebas, aportar pruebas e incluso presentar alegatos en las investigaciones. Es ahí donde nosotros hemos ido entonces articulando todo el esfuerzo, no solamente desde la Procuraduría, sino también igualmente con las otras instancias del Ministerio Público. Recuerden ustedes que la pirámide de la Procuraduría General de la Nación es que, aunque son organismos autónomos, la Defensoría y las personerías municipales sí se deben enmarcar con las directrices del Procurador General de la Nación y en la garantía del artículo 77 de la Constitución Política Colombiana. Entonces, ese trabajo no solo se hace desde la Procuraduría, sino de todas las tres instancias del Ministerio Público. La importancia que se tiene es que además esto llegue a las personerías municipales y que las personerías municipales bajen esa información. Cuando se dice que se debe consultar, porque si bien es cierto, las políticas públicas deben arrancar, originarse de la entidad territorial. Esa política pública debe ser compartida, debe ser socializada, consultada con las personas a las que va a llegar. En este momento nosotros hemos estado recorriendo, con ocasión además del conflicto que ha ido virando también en otra oportunidad, hemos ido a territorio y nos hemos encontrado con mujeres que han sido víctimas del conflicto armado y que hasta ahora apenas están diciendo: a mí me pasó esto. Personas que fueron totalmente ajenas al temor, al miedo a llegar a la institucionalidad, al miedo a que fueran estigmatizadas. En la región del Oriente Antioqueño nos hemos encontrado el Oriente Antioqueño lejano, Nariño, Argelia. Nos hemos encontrado con personas que han sido totalmente invisibilizadas en la violencia de género en el marco del conflicto armado. Y es ahí donde también tenemos que empezar a intervenir con esas personas que no solamente se quedaron en los hechos en la impunidad, sino su vida social y psicológica está totalmente atiborrada. Entonces, esas cosas que nos ha permitido ir conociendo a la comunidad, nos ha ido dando ideas de cómo llegar a articular toda la oferta institucional con las comunidades. Recientemente también igualmente tuvimos una intervención con la Secretaría de Género en el municipio de Ituango, donde el año pasado habíamos estado también igualmente en una reunión, en el marco de una reunión totalmente diferente y ajena a la violencia de género, y visibilizamos que las mujeres se quejaban más era de la violencia de género que de cualquier otra cosa, situación que antes no se evidenciaba. Pero más aún extraño es que cuando ya nos dedicamos a ellas, lo que ellas pidieron, inclusive ellas decían: yo no sabía que a mí no me podían pegar. Entonces, ustedes, ¿por qué no le dan esta conferencia que nos están dando a nosotros? ¿Por qué no se la dan también a los hombres para que ellos sepan que no nos pueden pegar? Entonces, mire las necesidades que hay de llegar a la territorialidad y de conocer primero qué tiene cada comunidad, qué necesidades tiene cada comunidad, porque no en todo el territorio se debe llegar de la misma manera. En estos sectores, en estos lugares del departamento donde habitaban o donde estaba una hegemonía de alguno de los actores armados, es obvio que allí habían situaciones muy silenciosas y que de igual manera
lamentablemente, ellos mismos lo dicen, es que como ya no está las FARC, entonces ya no tenemos a quién acudir. Pareciera que ni siquiera conocieran el marco de la institucionalidad. Es que no saben cuál es la ruta que tienen ellas para hacer en su territorio frente a las necesidades que tiene cada individuo, cada persona. Entonces, esta es una tarea de todas y de todos, de toda la institucionalidad. Yo siempre lo he dicho, cuando yo estoy atendiendo a un usuario, yo me debo de poner en el lugar del ciudadano. Yo soy ciudadana, a mí cómo me gustaría que me atendieran cuando yo estoy del otro lado. Y lamentablemente eso no se hace en la mayoría de los casos. Atendemos a las personas porque estamos cumpliendo una función, pero no una vocación de servicio. Y nosotros somos servidores. Nosotros atendemos a las personas porque para eso estamos nosotros. Nosotros no le estamos colaborando a nadie. Es lamentable cuando uno llega a una institución y las personas dicen, ¿en qué te puedo colaborar? Por Dios, yo no estoy colaborando porque yo no tengo una fundación. Yo tengo un deber que cumplir como servidora pública. Y en casos como estos, mi horario lamentablemente es de 8 a 12, de 1 a 5 de la tarde, en algunos hasta las 6 de la tarde, pero la mayoría de los casos pasan después de las 6 de la tarde o empiezan a pasar un fin de semana, donde nadie acude, donde nadie tiene ninguna atención. Es ahí donde se requiere la vocación del servicio, sabiendo que se está de por medio una vida que de pronto presuntamente puede ser vulnerada porque ya ha pasado, no es un caso, son muchos los casos donde las personas han tocado las puertas y lamentablemente ocurrió el homicidio, el feminicidio. En algunas situaciones de igual manera nos vemos abocados a decir dónde mando a esta persona, qué hago con esta mujer, dónde la puedo remitir. Es ahí donde ustedes, si aquí hay comisarios de familia de los municipios, que no sé si los hay, ustedes tienen que tener en cuenta que precisamente lo que decía el doctor Ricardo, el municipio es el primer respondiente. Es el municipio el primero que tiene que empezar a hacer toda la acción de protección y es el primer garante de derechos de esta persona. Si yo no tengo, si yo no puedo, para eso está entonces la otra entidad territorial que entra en subsidiariedad a responder por lo que yo no tengo, que lo debería de tener, pero que como lamentablemente la mayoría de nuestros municipios son de categoría 6, y ese es el escudo, perdónenme, pero ese es el escudo de todos los municipios, que yo soy de categoría 6 y no tengo. Pero va a haber uno que no tiene y no tiene nada. No tiene para atención a víctimas, no tiene para atención a niños, niñas y adolescentes, no tiene para personas de la tercera edad, no tiene nada. Pero tampoco tiene una acción donde refleje las necesidades. Tampoco tiene un informe de riesgo donde diga cuál es la estadística que tengo en mi territorio. Y es ahí donde se requiere esa información para que la entidad territorial subsidiaria entre a responder. Porque si yo no puedo responder, entonces entra el departamento. Si el departamento no puede, entra la nación. Y la idea es activar esas rutas de atención y de protección de manera inmediata. No dejarla, no, es que como ya son las 6 de la tarde, entonces espéreme hasta el lunes. De aquí al lunes, ¿qué ha podido pasar? ¿Quién sabe si la encuentra viva o quién sabe si inclusive encuentra su cuerpo? Entonces la idea es activar la ruta de manera inmediata. Esa es una discusión grande que hemos tenido desde la Procuraduría con las inspecciones de policía, con la Fiscalía General de la Nación, que cuando una mujer y en general una persona va que dice estar amenazada, la inspección le dice, eso no es mío, eso es de la Fiscalía. Va a la Fiscalía y la Fiscalía dice, eso no es mío, eso es de las inspecciones. Porque es que la amenaza no es un delito. Pero mientras las autoridades competentes deciden la tipificación del delito, el que tipifica el delito, que es el homicida, sí lo hace. ¿Qué hemos hecho desde la Procuraduría? Porque la idea es que ustedes van a decir, pero esta vieja viene aquí a hablar y no dice qué hacemos nosotros, pero no qué hace ella. La idea es activar toda la ruta de protección y de atención, y de hecho así lo hemos hecho nosotros en la Procuraduría, en Antioquia. En Antioquia nosotros contamos con un grupo de derechos humanos que trabajamos, lamentablemente muy pocos, pero con mucha voluntad. Mi teléfono vive abierto las 24 horas del día.
al que sea le contesto. Si estoy dormida, le devuelvo la llamada. Si me ponen un mensajito, inmediatamente activo la ruta, así yo esté en horas no hábiles. Pero es que los derechos humanos no tienen hora, no tienen horario, no tienen fecha. Entonces yo no me puedo dar el privilegio de decir, soy la coordinadora de derechos humanos los viernes hasta las 6 de la tarde. Sábados y domingos yo no existo. Y lo mismo ustedes, quienes actúan en la protección de derechos y garantías de población vulnerable, también de igual manera tienen un deber que es el de ser garantes de derechos. Y el ser garantes de derechos no da un horario, no especifica un horario. Entonces la idea es también igualmente cómo activar esa ruta de atención. En algunos casos, esas denuncias de amenazas llegan a las personerías municipales. Y yo se los he dicho a los personeros cuando estamos reunidos, si la inspección no la ha recibido, si la fiscalía no la ha recibido, recíbala usted, porque nosotros tenemos la competencia para recibir declaraciones bajo la grave de juramento. Entonces yo la recibo y yo la remito a la autoridad competente, además con un oficio y además con una advertencia. O sea, son cosas que se pueden ir haciendo aun cuando no estén especificadas en una ley, porque es que hay muchas veces, es que a mí la ley no me lo obliga o la ley no lo dice. Hombre, dejemos de ser tan exegéticos y apliquemos la norma en beneficio de la garantía de derechos. Que además existe una constitución política, que esa constitución política tiene unos principios generales a los que todos los servidores públicos nos debemos. Recuerden ustedes que los servidores públicos no solamente somos responsables por acción, sino también por omisión. Y es ahí donde tenemos que empezar a visibilizar también la responsabilidad de quien no actuó de una manera diligente. El que no actúa de una manera diligente también puede incurrir en una falta disciplinaria. Y además, recordemos que las faltas disciplinarias se pueden tipificar a modo de dolo y puedes tener igualmente una sanción desde una suspensión hasta una destitución con una inhabilidad y dependiendo de la gravedad de los hechos. Hace rato, la semana pasada alguien en la Procuraduría me preguntaba, y eso sería importantísimo que los operadores disciplinarios lo tuvieran en cuenta, respecto de la responsabilidad disciplinaria que le cabe a un servidor público cuando se trata de violencias de género que eventualmente no se tipifican en la ley 734. La idea es que también el operador disciplinario como el operador penal visibilice esa tipificación de la conducta con enfoque diferencial de derechos, con enfoque de género. ¿Cuál fue la gravedad de la conducta del servidor público y cuál fue el daño que le pudo haber hecho a la función pública y a la administración pública cuando no se operó, cuando se tenía que hacer? Entonces todo eso es lo que se hay que ir visibilizando, todo eso es lo que hay que ir actuando. Entonces el llamado precisamente es desde la Procuraduría a articular todos los esfuerzos institucionales. Esto no es de una sola entidad, esto no es solamente de los médicos o del abogado, es de toda la ciudadanía. La doctora lo decía ahorita, ¿qué hago yo cuando escucho que a mi vecina la están golpeando y no digo nada? Porque yo no me voy a meter en problemas. Hoy por hoy hay una cantidad de formas de denunciar sin que nosotros nos visibilicemos. Está en la línea de la Fiscalía General de la Nación que entra a la página y puede denunciar sin que usted tenga la necesidad de decir su nombre. La Policía Nacional lo tiene. La Procuraduría General de la Nación la tiene. Entonces miren que no solamente, inclusive con esa situación, hace poco estábamos en otra región del departamento y con la situación de orden público que hay ahorita, se vio la necesidad de crear mecanismos de comunicación de la comunidad con la institucionalidad. Entonces es un proyecto que se hizo, se salió de esa reunión, esa necesidad, entonces se va a coordinar Gobernación de Antioquia, municipio, policía, ejército, fiscalía, para ver a través de telemática cómo se conectan unas antenas en unos puntos cruciales para que las personas puedan tener igualmente comunicación. Porque también igualmente la gente, mientras baje de una vereda 4, 5, 6 horas al casco urbano, ha pasado de todo y nadie se da cuenta. Entonces la situación es visibilizar lo que está pasando en todo el departamento
en todos los municipios qué está pasando y cuál es la conducta que se ha generado como violencia y cuál es el origen de eso, de qué manera la podemos contrarrestar, de qué manera podemos llegar a la comunidad, de tal manera que las personas también igualmente tengan acceso a toda esta información y que conozcan la ruta de atención y lo que cada institución tiene competencia. Eso es importantísimo, educar a los niños y a las niñas desde los colegios, desde la edad primera, para que ellos sepan que tienen una institucionalidad que tiene que responder por ellos. Que no vaya a decir, no, es que yo voy al de la esquina porque mientras voy a la inspección o a la comisaría a mí nadie me atiende, en cambio el de la esquina sí me atiende. Desafortunadamente eso se ha hecho tan visible y tan corrosivo ya, porque inclusive algunos servidores públicos así lo han dicho. Hemos ido a territorios donde funcionarios públicos lamentablemente dicen, eso lo dicen ustedes aquí, porque a ustedes les queda muy fácil, ustedes vienen y se van, pero nosotros que quedamos aquí, entonces la gente más fácil va donde el que está en la esquina, donde el que manda aquí, y no va donde nosotros. O sea, de tal manera se ha permeado tanto esto que hasta para el servidor público es normal que las personas vayan al del malo y no vayan donde él. Eso todo lo tenemos, ese chip lo tenemos que cambiar. Esto de la agenda de paz no es solamente de una cosa, es de todo. Aquí tenemos que generar un cambio total. Y tenemos que empezar a generar el cambio desde la primera edad hasta la tercera y cuarta edad, inclusive. A mí me extrañaba ahorita cuando el doctor presentaba la estadística de hechos ocurridos, donde es muy poco el que se evidencia con personas de tercera edad. Y yo creo, lo que usted decía, doctor, que quién sabe si es que esos casos nunca se denunciaron. Yo me atrevería a decir, por conocimiento de causa de tantos casos que llegan a la Procuraduría, que son inclusive de pronto igual o mayor las personas de la tercera edad las que son violentadas. Lo que pasa es que no tienen quien las atienda, no tienen de qué manera denunciar e incluso no tienen a dónde llegar. Porque a mí se me presentó un caso con una anciana el año pasado o antepasado, no recuerdo, y empecé a buscar dónde me la recibían, y yo dije, bueno, ICBF, no, ICBF tampoco, comisaría tampoco, nadie me la recibía, porque era una persona de la tercera edad. Y era una persona también igualmente violencia de género. Entonces, todo eso es lo que tenemos que empezar a visibilizar, porque muchas cosas, cuando llega la persona a ser atendida en urgencias médicas, muchas veces no meten la información como la deben de meter al Civigila. Entonces, esa información quedó en veremos. Nadie la notó, porque el médico no tiene tiempo, en muchas ocasiones porque el médico no se va a poner a meter en problemas o porque no tiene quien le colabore con esa gestión. Esa es nuestra responsabilidad. Yo les agradezco mucho a ustedes la invitación, les dije que era corta porque lamentablemente no tenía la oportunidad de preparar una buena conferencia para ustedes, pero de igual manera con la Procuraduría pueden contar en cualquier momento que requieran la atención nuestra, alguna consulta, algún requerimiento, con la doctora pueden conseguir todos los datos míos. El correo es cvallejo@procuraduría.gov.co por si tienen alguna consulta o alguna necesidad en el territorio. Muchas gracias.